Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Si puede abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21 al versículo 33. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Y nos vamos a poner de pie para leer las escrituras. Hay jóvenes en Estados Unidos que siempre me dicen: hermano Gerson, ¿por qué nos tenemos que poner de pie? Y le dije: tú más que todo sabes de que cuando vamos a un partido de fútbol americano, antes de participar y dar honores a la bandera de Estados Unidos, en las bocinas dice: por favor, todos pónganse de pie. Y la razón por eso es porque hay cierto respeto a la bandera. Y yo le decía a los jóvenes de que cuando nosotros tenemos el privilegio de leer las escrituras, deberíamos de honrar las escrituras y entender de que lo que tenemos aquí es palabra de Dios. Y vamos a hacerlo solamente para poder concentrarnos en lo que es la lectura de su palabra. En Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, vamos a leer. Yo voy a leer de las Biblias de las Américas, la nueva versión de las Biblias de las Américas. Así dice la palabra del Señor: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estar a sus propios maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero aquí está lo interesante de este pasaje. Y dice Pablo: grande es este misterio, hablando sobre el matrimonio. Grande es este misterio, pero yo estoy hablando con referencia al matrimonio entre Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Yo estoy hablando del clásico texto o pasaje en toda la Biblia sobre el matrimonio. En Efesios capítulo 5, lo interesante de este pasaje y de este texto es porque la mayoría de nosotros, cuando hemos oído este texto, que es importante y es un texto clásico para entender el matrimonio, comenzamos nosotros con el versículo 22, donde dice básicamente: las mujeres estén sometidas o sujetas a sus propios maridos. Y en ese momento, cada mujer se puede oír el rechinar de sus dientes.
cuando comenzamos con este pasaje. Ahora, lo que yo quiero hacer no es comenzar con el versículo 22, sino yo quiero comenzar con el versículo 21. Ustedes deben de recordar de que cuando tenemos nosotros al apóstol Pablo escribiendo el Nuevo Testamento, no hubieron divisiones de párrafos que tenemos nosotros en la Biblia, con capítulos numerales ni versículos numerales. Esos capítulos y esos versículos que usted mira fueron puestos cientos de años después. Y la razón por qué se pusieron estos números y divisiones de versículos era para que el laico, la persona que estuviera leyendo la Biblia, pudiera llegar al pasaje mucho más fácil cuando se estaba dando en referencia. Y esto nos ayuda a todos nosotros llegar al pasaje que nosotros estuvimos leyendo el día de hoy. Es útil, es práctico, pero en sí yo voy a decir que los números no fueron inspirados. El texto sí, pero las divisiones no fueron inspiradas. Y una de las razones por qué quiero mencionar esto es porque en este pasaje se nos hace un poco difícil porque, como dije, por lo regular cuando queremos hablar sobre este pasaje que es el texto clásico del matrimonio, regularmente llegamos al versículo 22 porque en nuestras Biblias regularmente va a haber una división comenzando un nuevo pensamiento en el versículo 22, dividiendo en nuestras Biblias los párrafos con el versículo que viene anteriormente, que es el versículo 21. Pero a esto lo hace difícil porque en realidad cuando estudias la gramática del texto te das cuenta que el versículo 22 va conectado con el contexto del capítulo 5 y en realidad el pensamiento de Pablo no comienza en el versículo 22, sino comienza en el versículo 18. Y entonces, para poder entender el texto clásico del matrimonio en Efesios, tenemos que entender dónde inicia el pensamiento de Pablo. Vayamos entonces al versículo 18 y vamos a darnos a entender que el versículo 18 da el contexto de la razón por qué él se va a meter a dar un estudio, a dar una enseñanza sobre el matrimonio. Y vayamos entonces al versículo 18. Y el versículo 18 es donde encontramos, si podríamos decir, el inicio del pensamiento. Y mire lo que dice el versículo 18. Y no os embriaguéis ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos ¿de qué? Ahora, si pueden subrayar esa frase, sean llenos del Espíritu. Hay muchos de nosotros que no tenemos el tiempo o no hemos tenido la educación de estudiar el griego, originalmente el lenguaje que fue escrito el Nuevo Testamento. Pero estudiando la gramática te vas a dar cuenta de que el apóstol Pablo está haciendo algo bien importante en el versículo 18. Y lo que el versículo 18 está iniciando es algo que llamamos nosotros gramaticalmente, que es no solamente algo que él dice, pero es básicamente un mandamiento. Él está descubriendo para nosotros un gran mandamiento.
En otras palabras, en la gramática a esto se le llama un imperativo. Y un imperativo es muy importante porque un imperativo es un mandamiento. Es lo que hace un general con sus soldados. Cuando el general le dice, o un capitán le dice a su soldado, ve y tráeme esto, no le está preguntando si quiere ir. Le está dando un mandamiento, le está dando una orden. Cuando un superior le está diciendo a uno que está inferior y le da un mandamiento imperativo, no le está pidiendo si él quiere o desea hacerlo. Es una acción que está siendo determinada por el sargento, el capitán, y le está diciendo, es imperativo, es un mandamiento, es algo importante que necesitas hacer. Entonces en el versículo 18 encontramos el imperativo del texto. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, un principio importante para entender los puntos importantes de un autor, uno de los principios es encontrar los imperativos en el texto. Porque los imperativos en el texto van a ser las partes que van a sobresalir y son las partes importantes del autor. Por eso cuando estudias la Biblia, una buena observación es tratar de calcular y tratar de entender dónde los apóstoles hacen imperativos, hacen órdenes, dan mandamientos. Entonces leamos el texto y dice así el versículo 18: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí viene el imperativo, aquí viene la orden. La orden viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu? Entonces esta es la orden no de Pablo, es la orden del Espíritu Santo. Y nos está diciendo a todos nosotros, sean llenos del Espíritu. Es un imperativo, sean llenos del Espíritu Santo. No te está diciendo si tú lo deseas. No te está diciendo, hermano, a ver si tú quieres ser lleno. Te está diciendo un mandamiento: sé lleno. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, óigame, porque esto va a ser importante. Porque el Espíritu de Dios nos está diciendo a todos nosotros de que la llenura del Espíritu Santo es importante y es lo que asume Pablo para las próximas indicaciones y para los próximos principios sobre el matrimonio. En otras palabras, cuando ya llegamos al versículo 22, donde dice, mujeres, sujétense a sus maridos, o donde dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, Pablo ya asume que los que están obedeciendo y los que van a obedecer esos versículos es porque están siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? En otras palabras, quiero decir que el matrimonio es solamente un poder sobrenatural. El matrimonio no puede ser algo que solamente pensemos en lo natural. Pero no solamente eso, porque nuestra relación no termina ahí. En el capítulo 6, las relaciones siguen hablando entre la relación de los hijos a los padres y la relación entre los padres a los hijos. Y luego termina
hablando sobre la relación entre los amos, los dueños de los esclavos y los esclavos, que hoy por principio podría ser la relación entre un patrón y un trabajador, y viceversa. Fíjense, hermanos, de que no es solamente tu matrimonio, no es solamente tu familia, también tu relacional o tus relaciones en el mundo secular, en la vida cotidiana. Pablo está diciendo y está asumiendo todas estas relaciones están siendo guiadas por un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. Por eso una persona cuando oye la frase, mujeres estén sujetas a sus propios maridos, como dije, se oyen los dientes rechinar desde aquí hasta el zócalo. Pero ¿sabe por qué eso sucede? Porque no entienden de que esto no es algo natural. Esto es algo sobrenatural. Y la única forma que el matrimonio va a ser un matrimonio que va a demostrar santidad y va a demostrar lo que el Espíritu Santo siempre ha deseado hacer desde el inicio de nuestra conversión, es lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice de que nosotros fuimos predestinados para que el Espíritu de Dios pueda formar en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Entonces el matrimonio, la relación de la familia, la relación entre el patrón y tus trabajadores y tus compañeros de trabajo, todas esas relaciones nos van a ayudar a través del Espíritu Santo para formar la imagen de Cristo Jesús. Por eso el matrimonio no es tanto para ser feliz, el matrimonio es para hacernos más santos. ¿Cuántos me están entendiendo? El matrimonio sirve para hacernos más a la imagen de Cristo Jesús. Y hay muchos que piensan que el matrimonio es para hacernos feliz. Hermanos, mire, hay tantas cosas que nos puede hacer feliz en esta vida. Y para muchos de los que me están oyendo, ahorita el matrimonio no es tan feliz. Por eso voy a decir esto. Este tema es un tema para todos nosotros. Óigame bien. Voy a comenzar con los solteros. Soltero, óigame bien, porque yo hace unos meses fui soltero y ya me brinqué la barda hace 3 meses. Y yo entiendo que es ser soltero a una edad avanzada en el cristianismo. Pero voy a decirte por qué esto es importante de estudiar este tema. El primer principio para el soltero que probablemente me está oyendo es que tienes que entender de que si estás en tu mente meditando sobre el matrimonio, sobre un día casarte, tienes que entender que la sabiduría de la Biblia es mucho más grande que tu propia sabiduría. La Biblia es más sabia que tú. Así que filtra tu vida a través de su sabiduría en lugar de filtrarla a través de la tuya. Miren, todos nosotros tenemos abuelos, padres, tenemos amigos, amigas, y tenemos personas que nos aman y todos van a dar su consejo sobre el matrimonio. Y van a haber consejos importantes y valiosos y van a haber otros consejos que en realidad no valen ni 5 pesos. Pero déjame decirte de que tenemos que estudiar estos pasajes porque a través del estudio de la Biblia
Y particularmente a través de estos pasajes nos va a entender o nos va a dar luz para poder entender qué es el matrimonio. Y la Biblia es más sabia que nosotros. Entonces ese es el primer punto para el soltero. Debemos de oír la opinión de aquellos que ya han pasado el matrimonio, pero la Biblia es más sabia y tenemos que entender el propósito del matrimonio bíblicamente. Segundo, para los solteros, muchos solteros tienen temores sobre el matrimonio. Hoy, cuando tengo el privilegio de predicarle a los jóvenes en Estados Unidos, yo hago la pregunta, yo estoy hablando con adolescentes, jóvenes, y les pregunto, ¿cuántos están listos para casarse? Nadie levanta la mano. Ya hay jóvenes que hoy no quieren casarse. Ahora, yo tengo diferentes teorías. Muchos de ellos me han dado las razones por qué ellos no quieren casarse. Pero déjame decirte, muchos tienen temores al futuro. Y cuando tratas de pensar del futuro, cuando tratas de mirar a una persona y decidir, ¿será que con esta persona quiero casarme? A menos que seas capaz de pensar claramente en lo que es el matrimonio, a menos que seas capaz de mirar a las personas a través de los lentes de la Escritura, en lugar de los lentes de tus propios miedos, tu propio romanticismo o tu propia ira, no vas a ser capaz de tomar decisiones inteligentes sobre tu futuro con respecto al matrimonio en lo absoluto. Por eso te digo, esto es muy, muy crítico para los solteros. Tú tienes que ver el matrimonio a través de los lentes de la Escritura. Y si tú no sabes a lo que le estás pegando, a lo que te estás metiendo basado a las Escrituras, esos temores basados en lo que miras en otros matrimonios van a ser el factor de no querer casarte. Este tema es crítico para un soltero, porque el soltero tiene que entender el matrimonio a base de Dios. Ahora quiero decir a los divorciados, si tenemos divorciados, muchos de ustedes probablemente han conocido gente divorciada o probablemente estás divorciado. No estás casado o casada, pero has pasado por el camino del divorcio. Yo no quiero venirte a juzgar. Yo no quiero venirte a hacerte sentirte mal, pero sí quiero decirte que particularmente este tema es importante para los divorciados, porque hay un peligro mayor que tú tienes como divorciado. Es posible que un divorciado, a diferencia de un soltero, tú tengas una comprensión más distorsionada del matrimonio que las personas que nunca se han casado. La razón es porque, como vamos a ver en un momento, uno de los principios del matrimonio es que el matrimonio es una forma que Dios inventó para que lidiemos con nuestra soledad. Ahora oíme. Se supone que el matrimonio nos ayuda a sentirnos menos solos. Pero si estuviste en un matrimonio no tan bueno, entonces en realidad puede hacerte aún más solitario que cuando estabas soltero.
Y por eso puede ser de que tu forma de ver el matrimonio va a ser un matrimonio distorsionado. Dice las escrituras que Adán se sentía muy solo y Dios sabía que no era bueno para que el hombre estuviera solo. Por tanto, Dios dijo: voy a crear el matrimonio para que el hombre y la mujer pudieran tener a alguien con quien compartir sus vidas y no estar solo. Pero si te divorciaste, hay un gran porcentaje de personas que van a tener un punto de vista distorsionado, porque para llegar al divorcio tuviste que sentirte solo o sola, aún teniendo a alguien en tu recámara. Y cuando ves el matrimonio, lo ves distorsionado. Debido a eso puedes tener una comprensión más distorsionada de lo que es el matrimonio que incluso a alguien que nunca ha estado casado. También puedes estar pensando en tu propio futuro a través de los lentes de tu recuerdo del pasado, en lugar de ver el matrimonio a través de los lentes de las escrituras. Ahora quiero hablarle a los casados. Este tema es importante porque para el casado esto puede ser algo práctico. Y esto puede ser algo tan práctico que lo puedes aplicar el día de esta noche. Y por tanto, es algo que puede ser útil para todos nosotros que ya estamos casados. Entonces, comencemos a entender lo importante de lo que es el matrimonio. Creo que las cifras en Estados Unidos llegan un poquito más del 55% de la población que está casada va a llegar a divorciarse. Yo he visto cifras que anuncian que entre unos años el porcentaje va a ser 60% de las parejas se van a divorciar. Quiero darte a entender, el matrimonio, contrariamente a lo que mucha gente dice, no es algo que un grupo de personas alrededor de una cueva de fuego en el tiempo primitivo de repente pensó y dijeron: tengo una idea, inventemos el matrimonio. Según las escrituras, el matrimonio es una invención divina. Hay básicamente 3 instituciones humanas que se diferencian completamente de otras porque no evolucionaron del pensamiento humano. Óigame bien. En las escrituras vemos 3 instituciones divinamente diseñadas por Dios. En realidad no son instituciones antropológicas, sino son instituciones teológicas. Y aquí están las 3: la familia, la iglesia y el Estado. Óigame bien: la familia, la iglesia y el Estado. Y quiero solamente decir esto: de estas 3 instituciones, el cristiano laico no sabe mucho de las ordenanzas divinas. Puede ser que de las 3 hablemos mucho sobre el matrimonio, pero muchos cristianos no saben ni cuál es la institución, ni el propósito, ni para cuál es la función de lo que es la iglesia en este mundo. Es más, ¿cuántos cristianos pudiéramos definir bíblicamente la institución del Estado? No tenemos ni menor idea. Y de todas las instituciones en este mundo, 3 de ellas
fueron divinamente diseñadas: la familia, la iglesia y el Estado. Por eso hombres como Martín Lutero, hombres como Juan Calvino, entendían la relación entre la familia, la iglesia y el Estado. Entendían bien, porque ellos sabían de que estas instituciones surgían de las Escrituras, surgían de un Dios divino. Ojalá que la iglesia pueda despertar. Ojalá que la iglesia pueda entender que la familia es una institución divina. Esto no es de que un hombre un día decidió hacer esto. Esto fue un diseño de parte del Dios Todopoderoso. Y por eso te digo, este tema es de suma importancia para todos nosotros. No hay nada en la Biblia acerca de las escuelas. No hay nada en la Biblia de cómo debería de funcionar una escuela. No hay nada en la Biblia acerca de los centros comunitarios. No hay nada en la Biblia acerca de las galerías de arte. Hay todo tipo de grandes instituciones humanas de las que la Biblia no dice nada. ¿Por qué? La Biblia no lo regula. ¿Por qué? Porque Dios no los inventó. Pero Dios inventó el matrimonio. Y cuando entras en matrimonio, óyeme bien, cuando entramos al matrimonio, entras por debajo de su autoridad. Es lo que Él dice, no es lo que nosotros pensamos o decimos. Entonces, por eso estamos donde estamos en la iglesia. La iglesia, en vez de ser luz en medio de las tinieblas sobre el matrimonio, la iglesia y el Estado, la iglesia simplemente es una copia del mundo secular. Esas cifras del 50 y probablemente 60% de los que se van a divorciar, no estoy hablando de cifras dentro de los ateos, estoy hablando de cifras dentro de la iglesia. Y es porque no hemos entendido el diseño de Dios en lo que es el matrimonio. Por tanto, alguien me va a decir entonces, hermano, ¿cuál es el propósito? Y déjeme decirlo, yo lo voy a hacer muy fácil hoy. Yo solo te voy a dejar con un solo principio sobre el matrimonio. Hay varios principios, pero hoy solamente quiero concentrarme en un solo principio. Por eso los que ya están hasta este punto dormidos pueden relajarse, porque solo va a ser un punto. Y no vas a tener que pensar y decir, wow, este pastor todavía le faltan 9 puntos más. Yo lo voy a tratar de ser fácil, pero no va a ser como nosotros queramos. Pablo va a asumir de que tú y yo estamos siendo llenos del Espíritu. Esto no es una táctica humana, no es una estrategia humana. Esto es la llenura con el Espíritu Santo. Entonces, óigame bien, nomás veamos para que entendamos bien cómo viene Pablo desarrollando el pensamiento, y lo voy a hacer un poquito rápido por el tiempo, pero también quiero dejarles entender por qué es importante unir el versículo 22 con el comienzo del pensamiento en el versículo 18. Entonces, comencemos en el versículo 18. Mire lo que dice. Y no se embriaguen con qué. Embriagarse
es simplemente ser un borracho con alcohol. Es lo que está diciendo. No te dejes emborracharte con alcohol. Ahorita él va a llegar a un punto bien importante y él está haciendo una comparación. Y entonces llega la comparación porque dice, si te emborrachas, hay un fruto de ser borracho. En esta versión dice, es una disolución, pero hay jóvenes que no entienden disolución. Es la palabra que podría traducirse, el fruto de ser borracho es un desenfreno. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos han visto borrachos en la calle? ¿Cuántos han visto borrachos en su propia casa? ¿Cuántos en el pasado han experimentado ser tomados por el alcohol? Ustedes saben bien que el fruto y lo que surge de todo eso es un desenfreno. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pablo dice, no dejes que el alcohol tome control de tu vida, porque el fruto de eso es solo desenfreno. Quiere decir, no existe el control. Pero aquí viene la importante comparación. Dice, más bien sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y podemos llenar básicamente el fruto de ser llenos. La llenura del Espíritu Santo lo que va a producir es control. ¿Cuántos me están entendiendo? En otras palabras, la comparación es, si te emborrachas, va a haber desenfreno. Pero si eres lleno de una persona, y la persona es el Espíritu Santo, ¿sabes lo que va a haber siempre en tu vida? Dominio propio. Fíjense, hermanos, muchos de nosotros en esta cultura no entendemos el fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Muchos, cuando hablamos del fruto del Espíritu, lo primero que hablamos es del amor, gozo, paz, pero nos paramos ahí. Y hay muchos que no entendemos que un fruto importante del Espíritu Santo es el dominio propio. ¿Y sabes cuál es el dominio propio? El dominio propio es el fruto del Espíritu, donde te abstienes cualquier satisfacción o placer carnal. Por eso estamos en el estado que estamos, hermano. Porque la cultura alrededor, ¿qué es lo que te dice? No te abstengas, éntrale con todo. Si tu esposa ya no es algo atractiva, pues ¿qué hay de malo tener un amante? Entra. Esposa, si tu esposo ya no te acaricia, si tu esposo ya no te mira con esa atención que te miraba al principio del matrimonio, ¿cuál es el problema de tener un romanticismo con tu patrón platónicamente? Entonces, el hombre que quiere, por ejemplo, agradar a Dios y no está siendo lleno del Espíritu y no quiere cometer actos de inmoralidad como cometer adulterio, lo interpone o lo sustituye por otra cosa, pornografía. Y entonces básicamente él dice en su mente, bueno, aunque sea le estoy siendo infiel a mi esposa.
No, le estás haciendo muy infiel a tu esposa. El Señor Jesús lo dijo. Le dijeron al Señor Jesucristo, hablando del Señor Jesucristo en las bienaventuranzas: ustedes han oído no cometer adulterio. Yo os digo que cualquier hombre que mire a una mujer y la codicia, ¿en dónde? En su corazón, ya ha cometido el acto. Entonces, lo que pasa con nosotros es que nosotros queremos sustituir todas estas cosas, pero no llegamos a ser redarguidos por el texto de la Biblia donde nos dice: seamos llenos del Espíritu para que entonces haya dominio propio. No necesitamos estas sustituciones. La llenura con el Espíritu Santo es necesaria. Ahora, el asunto sería esto, hermano: pero ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Esa es otra prédica. Y ese no es el punto de hoy. Hoy lo que solo quiero decirte es que Pablo ya asume de que el que va a entrar a la lista de cómo agradar a su esposo y a su esposa y a sus hijos y a su patrón y a sus trabajadores, él ya asume como creyente que está siendo lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora miren, hermanos, el punto no es de cómo ser llenos del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo aquí en este texto nos indica una persona que está llena del Espíritu. Nos indica los frutos que demuestran que una persona está siendo llena continuamente del Espíritu Santo. Porque déjame explicarte algo interesante de esta palabra en el griego. Cuando comienzas a analizar la palabra sed llenos, el tiempo del verbo sed llenos, ustedes saben que tenemos verbos, palabras de acción, que esas palabras tienen el pasado, presente y el futuro. En el griego es interesante que es un presente continuo. No es algo que solamente sucedió en el pasado y se olvidó. Es algo que continuamente tiene que estar sucediendo. Ahora miren, hermanos, yo me hago la pregunta: ¿será de que el que está predicando hoy se está dejando llenar continuamente del Espíritu? Es que miren, hermanos, muchos dicen: yo ya hablé mis lenguas. Esto no tiene que ver con hablar de otras lenguas. Esta llenura del Espíritu Santo es algo que es una experiencia continuamente todos los días. Ahora miremos entonces: sean llenos del Espíritu Santo. Otra vez, es un imperativo. Esto no es de que si quieres, pueblo. Esta es una orden de nuestro comandante, el Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Este es un imperativo. Esto es algo importante. Esto es lo que debería de ser la vida del creyente, en el día, en la noche. Ser controlados por una persona. El alcohol es una cosa que controla a una persona. La llenura del Espíritu Santo es una persona, quien es Dios, controlando a otra persona. Y lo que hay en la llenura del Espíritu Santo, entonces va a haber dominio propio, va a haber un control, va a ser lo opuesto que hace el alcohol, que es un desenfreno. Vas a poder entonces no airarte con tu esposa.
Mujer, vas a entonces en los momentos de enojo, va a haber no un desenfreno para faltarle respeto públicamente, pero va a haber un dominio propio. Va a haber un dominio propio. Y eso no quiere decir de que simplemente te aguantas el abuso que hace tu esposo. Es simplemente que el Espíritu Santo te está controlando, que van a mover momentos donde el Espíritu te va a decir habla, y van a haber otros momentos donde el Espíritu te va a decir calla. En otras palabras, si el esposo y la esposa están siendo llenos constantemente del Espíritu Santo, imagínense un matrimonio donde estás oyendo la voz del Espíritu: habla, no te quedes callada, ahora calla. Ahora habla, ahora no te quedes callado. A veces, miren, a veces las mujeres, a veces los varones dicen: yo ya no sé qué decirle a la esposa. ¿No será de que no estamos oyendo la voz del Espíritu? ¿No será de que como no estamos siendo llenos del Espíritu, no sabemos cuándo hablar o no cuándo hablar, porque hay un desenfreno? Queremos nosotros hablar, queremos que nuestros sentimientos hablen. Queremos aplicar la ley del Antiguo Testamento: ojo por ojo y diente por diente. Él me hace una y yo le voy a hacer 10. Es un desenfreno. Es un desenfreno. Aquí nos enseña 5 características de una persona que está siendo frecuentemente llenada del Espíritu. Y no tengo tiempo. Eso sería lindo poder explicar estas 5, hermanos, frutos de la llenura del Espíritu, pero te las voy a dar. Y esto no es un invento. Esto textualmente y gramaticalmente existen en el texto. ¿Cómo sabemos que son 5? Porque si estudias la gramática te vas a entender que son 5 participios. Ahora no tengo tiempo para explicarte eso, solamente quiero que entiendas que son palabras muy importantes. Y son 5 de ellas, y aquí están. Veamos el texto. Número 1, versículo 19 dice: hablen. Ahí está el primer participio. Ahí está el primer fruto de una persona llena del Espíritu. Es una persona que va a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos. ¿Qué? Fíjese qué interesante. Ahora miren, hay un debate entre los eruditos de la alabanza y de adoración, porque hay eruditos que estudian este pasaje y miran de que vemos aquí 3 distintas formas de dirigir o de ver la adoración, porque lo que está hablando básicamente aquí es a alguien que es llevado por una persona de actos de adoración. Y hay muchos de un lado que piensan y hacen un argumento que estas 3 distinciones son 3 distintas formas de adorar. Salmos, que tienen que ver con la adoración de agarrar los 150 salmos en el Antiguo Testamento y básicamente ponerle música a los salmos. O pueden ser los salmos que el Señor Jesucristo usaba como un himno de oración. Luego tenemos aquí los himnos distintos a los salmos, y luego tenemos los cánticos espirituales. Entonces hay personas que presentan un argumento para decir de que hay estos 3 tipos de cánticos que existen en la vida de una persona llena del Espíritu. Ahora, lo interesante es que yo he observado otros teólogos y eruditos que hablan y básicamente hacen un argumento contrario y dicen: no, estos no son 3 distintas formas de alabar, sino que es básicamente los salmos, solamente que es una repetición de estas tres formas que tienen que identificar con los salmos.
en el Antiguo Testamento. Es bien interesante. Y eso yo personalmente sigo estudiando para llegar a una conclusión si son algo distintos o simplemente es una repetición de identificar los salmos. Pero lo interesante es esto. Dice así: hablan entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, lo interesante que deberíamos estudiar es por qué dice aquí que hablan y no cantan estos salmos. Bien interesante. Segundo, una persona llena del Espíritu Santo es alguien que canta. Y lo tercero es una persona que alaba con su corazón. ¿A quién? Al Señor. Entonces ahí son dos cosas importantes. Uno, hablan entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. El fruto de una persona llena del Espíritu Santo es una persona que canta y alaba con su corazón al Señor. Ahí son tres cosas. Es uno que habla, uno que canta y uno que alaba. Aquí viene la cuarta. Versículo 20. Uno que siempre da ¿qué? Gracias. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos agradecidos, hermanos? Ojalá. Porque fíjese de que el agradecimiento es una persona que está dotada de la autoridad del Espíritu Santo. Una persona que está agradecida con lo que tiene, su propia casa. Hermanos, óigame bien, yo te estoy diciendo, te estoy usando ejemplos que yo apenas tengo 3 meses de casado. Yo no tengo mi propia casa. Yo y mi esposa, Dios es tan bueno que nos ha dado una casa por 1 año rentarla. Pero como es algo que Dios nos ha dado, hermano, hasta la misma basura que se encuentra yo la recojo. Porque es algo que yo valoro. Yo no necesito que alguien venga y me dice, recoge la basura en la casa. No, es porque yo siento agradecimiento. Yo sé el valor que donde yo estoy. Ahora miren, hermanos, por favor. El agradecimiento no es solamente ser agradecido porque estamos agradecidos. Pablo nos está diciendo, es el fruto de que alguien está siendo lleno del Espíritu Santo. Esto no es algo natural de decir, ay, bueno, entonces nomás tenemos que ser agradecidos. No. Una persona que está agradecida es porque el Espíritu de Dios lo está controlando. Y lleguemos a lo último. Aquí está la quinta evidencia de que somos llenos del Espíritu. Versículo 20, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Versículo 21, sométanse. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Déjeme decir, y hermanos, óigame bien, yo aquí estoy controlando el tiempo. Los respeto y los amo. Pero óigame bien, si tú estudias cómo Pablo diseña argumentos, él no diseñó por la guianza del Espíritu Santo el orden de estas palabras casualmente. Básicamente, para decírtelo, en su desarrollo de sus argumentos, regularmente el escritor, el que hacía discursos en el primer siglo, cuando hablaba y daba una lista de cosas importantes, la cosa más importante la ponía regularmente al principio o al final. Y a mí me está dando aquí la evidencia textualmente
que el fruto de la llenura del Espíritu Santo más importante es la sujeción. Porque después del sometimiento viene un discurso largo de cómo el sometimiento se debería de ver en la vida cotidiana. Ahora, miren, hermanos, yo no más quiero decir, esto es bien, pero bien importante. El fruto del Espíritu se va a demostrar en una persona que está sujeta. Pero fíjense de que Pablo, y esto es lo interesante, Pablo va a demostrar la sujeción y va a describir la sujeción en diferentes facetas. Porque el problema que tenemos nosotros es que nosotros vemos la sujeción y la vemos a través de cómo vimos a nuestros padres. Pensamos que la sujeción es lo que hacía el abuelo con la abuela, que la bofeteaba. Es lo que algunos llaman un cierto machismo. Y la mujer repudia todo eso y se va a un extremo del otro lado. Porque pensamos que la sujeción es eso. Es que la mujer abandone todos sus derechos. No estamos entendiendo esta palabra. Porque mire lo que dice en el versículo 21. Sométanse unos a ¿qué? A otros. Quiere decir de que no es solo la esposa la que se va a tener que sujetar, sino también el esposo. Pero entre un complemento matrimonial y el hombre siendo la cabeza, que la palabra de Dios nos describe que el hombre es la cabeza, ¿cómo se mira un sometimiento de la cabeza a su relación de familia y de esposo? Ese es el punto. Y aquí viene, hermanos, óigame bien, aquí es donde yo quiero que me entiendan en esta hermosa noche. Aquí es donde viene. Aquí es donde viene el fundamento del sometimiento, porque dice: sométanse unos a otros, y eso fuera suficiente para Pablo, pero nos explica en el temor. Otra palabra que no oímos: dominio propio ni temor a Cristo. Pablo nos está diciendo: el sometimiento, la sujeción entre el esposo y la esposa es basado, es fundamentado bajo el temor ¿a quién? A Cristo. Esto no es solamente someterme porque me está diciendo el apóstol Pablo que me someta. No, es la llenura del Espíritu Santo constantemente, pero nos está diciendo que el sometimiento tiene sus limitaciones en el temor del Señor. Y vamos nosotros al Antiguo Testamento y nos encontramos con principios de que la sabiduría está basada en el principio del temor ¿a quién? A Dios. Quiere decir de que aquí Pablo nos está diciendo que el sometimiento viene a ser como un fruto del Espíritu, que es sabiduría de Dios. Es un hombre y una mujer sabia, sabio.
Por eso, hermanos, óigame bien, yo hago la pregunta: ¿cuántos en nuestros matrimonios somos hombres y mujeres sabios? Sabios. Por eso hay mucho entendimiento cuando te vas al libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios tienes esta identificación del maestro enseñándole a su hijo. Y yo antes hacía la pregunta: ¿por qué en el libro de Proverbios, hablando sobre una mujer adúltera, una mujer de la calle, y le está diciendo, hijo, hablando sobre la sabiduría de Dios, no vayas con la mujer de la calle? Pero ¿eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver mucho con el matrimonio. Porque el principio de la sabiduría de Dios es el temor a Dios. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres sabias. Entonces, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. El temor no es al esposo ni a los hijos. ¿Cuántas veces yo oía de una de mis tías decir: yo me voy a divorciar de tu tío? Así nos decía, lo decía en frente de mis primos. Sobrino, yo un día me voy a divorciar de tu tío, tú lo tienes que saber. Pero yo tengo temor por mi último hijo, de que si él me mira que yo me divorcio de su propio padre a este tiempo, ¿qué va a pensar de mí? Su base de mantenerse en el matrimonio no era el temor al Señor, era el temor a su último hijo. Yo no me quiero separar del esposo porque tengo temor saber a dónde me voy. El esposo no puede decir nada porque tiene temor de que si pueda decir algo a la esposa puede decir algo públicamente. Si ustedes notan, básicamente el matrimonio está basado al temor entre el uno al otro, pero nunca el temor a Cristo. Y por eso tenemos los matrimonios que tenemos. Porque no hay temor a Cristo. Ahora miren, hermanos, para terminar, alguien me pudiera preguntar: hermano Gerson, entonces, ¿qué es la palabra sujeción? ¿Qué indica esto sobre la sujeción? ¿Qué es lo que la palabra sujeción o sometimiento indica? Bueno, quiero decirte de que si haces un estudio sobre la palabra sujeción, esta palabra se usaba en el ejército militar. En su mayoría, esta palabra sometimiento venía a serse usado entre las tropas del Imperio Romano. Ellos entendían esta palabra. Pero la sujeción no era tanto en el entendimiento de que tú pienses que es lo que hacía un general al decirle básicamente a un soldado lo que él tenía que hacer, sino que el sometimiento de esta palabra en su contexto era un hombre que sabía que él había hecho una decisión, y la decisión es que él había dejado todo deleite, todo placer, todos sus planes, óigame bien, y los había sacrificado para ir a servir al ejército. Entonces él había sacrificado todo eso para que entonces él pudiera tomar órdenes para el bienestar del Imperio Romano. Ese era el entendimiento de esta palabra para los soldados. No es algo que era difícil de hacerlo.
Era algo que ellos con todo amor se habían entregado y habían sabido que ellos habían determinado y hecho una decisión que iban a dejar todos sus planes, aún probablemente casarse un día, tener hijos y dedicarse a las órdenes de un hombre, y ellos mismos se sujetaban a las órdenes de ese hombre voluntariamente, no a fuerzas. Pero para poder entrar, óigame bien, a esa actitud de sometimiento, el apóstol Pablo llega al centro de lo que es la palabra sometimiento, y es una palabra que todos nosotros nos cuesta. El sometimiento es lo opuesto a una palabra que llamamos egocentrismo. Óigame bien, hermano y hermana. El fruto de la llenura del Espíritu Santo en su máxima dimensión es cuando uno empieza a morir a su egoísmo. Y para poder hacer eso, uno tiene que empezar a morir y vivir por otros. Ese es el centro del sometimiento. Es morir a uno y vivir por otros. Óigame bien, hermanos. Ese es el poder del matrimonio. Por eso yo te digo, soltero, óyeme bien. Si tú no estás listo para morir para ti, mejor no pienses casarte. No pienses casarte. No estás listo para casarte. Y quiero decir a los que ya estamos casados que si nosotros no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, es el producto del matrimonio que tenemos hoy en día. Y todos, hermanos, todos, desde el que tiene tantos años al que te tiene, óigame bien, todos necesitamos morir cada día aún más. Y ahora miren, hermanos, por eso muchos de nosotros vamos a decir, pero hermano Gerson, usted no sabe cómo me ha tratado mi esposo, usted no sabe cómo me ha tratado mi esposa. Y aquí regresamos a la base del sometimiento. No es basado a lo que él o ella ha hecho, es basado en el temor. ¿A quién? A Cristo. El sometimiento no es porque yo amo a mi esposa, pero aquí hay limitaciones. Aquí es donde tengo un detalle donde yo no puedo hacer, donde yo digo, ¿dónde está esa imprenta tan pequeña de las excepciones? Ahora miren, Efesios 5, versículo 32. Grande es este ¿qué? Misterio. Es el matrimonio. Pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia.
Óigame bien, hermano y hermana, tú tienes que entender de que en el más allá ya no va a existir el matrimonio. El matrimonio solo es una institución terrenal ahorita. El matrimonio que sí va a existir por toda la eternidad es el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Y lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en cada uno de nosotros como iglesia es que estemos sujetos como novia a nuestra cabeza, quien es Cristo Jesús. En otras palabras, el pasaje comienza en el temor al Señor y termina con la cabeza, quien es Cristo Jesús. Ese es el matrimonio. El matrimonio es el que Cristo está dominando sobre todas las áreas de nuestra vida. Ese es el poder del matrimonio ministerialmente. Es que Cristo está al principio, está al final y está en el centro del pasaje cuando describe cómo un hombre se debe de sacrificar por una mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Este pasaje está saturado de Cristo y su iglesia. Ojalá que podamos morir a nosotros para que entonces Cristo pueda ser el grande. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Ese es el matrimonio. Es morir para que otro crezca. Pero eso solo es posible, hermanos, si somos llenos del Espíritu Santo. Ninguna persona que no es llena del Espíritu Santo va a aplaudir a esa clase de matrimonio. Ninguna persona va a decir amén, porque el matrimonio bíblicamente es morir a tu ego. ¿Y cuántos queremos morir? Nadie. Solo la llenura del Espíritu Santo hace esto posible, para que entonces nuestros matrimonios puedan glorificar el nombre del Dios Todopoderoso.